Lo repito, muchas gracias por asistir, por su puntualidad y voy a compartir pantalla para poder iniciar formalmente el webinar. Bueno, ustedes me van diciendo, Javier, ¿todo bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí, ¿verdad? Excelente. Bueno, perfecto. Pues voy a empezar por explicar quién es Gestica o qué es Gestica. Nosotros como startup somos una empresa que lleva más o menos 4 años y medio, que nos hemos dedicado a tratar de hacer match entre necesidades de la industria en términos de investigación, desarrollo y tecnología, ingeniería también muchas veces, y personas como Javier, que son nuestros partners estrella, que están aquí hoy para explicarnos temas que de pronto no son tan sencillos de hablar. Entonces les voy a compartir la orden del día para que tengamos como súper claro esta hora que ustedes nos están acompañando aquí hoy. Los primeros 10 minutos, como ahorita están viendo, pues son para que la gente se una. Después lo importante es hacer la presentación de Gestica de manera más formal. Sigue poder presentar al maestro Javier Fajardo y que él desarrolle el tema. La verdad es una presentación que, bueno, él la presentó, él la armó, yo le ayudé en algunos puntos, es súper completa. Tenemos toda la intención de que hoy se puedan ir con información que puedan aplicar en sus centros de trabajo, en sus emprendimientos, en sus empresas, y que esto pueda funcionar como pues un inicio, un kickoff, ¿no? Y bueno, es obviamente muy importante y son bienvenidas las preguntas, entonces ya estaremos viendo si en algún momento de la intervención de Javier las hacemos o al final, ¿ok? Bueno, primero les voy a compartir cómo es que ayudamos a conectar a empresas con científicos o personas que están dentro del área de R&D. Pues nosotros nos dedicamos a la innovación abierta o al Open Innovation. Esto se dedica principalmente a convertir problemas específicamente de la industria en retos, ¿ok? Entonces, esto a través de plataformas online y offline, lo que hemos podido hacer es que varias personas en el mundo, aquí hay algunas de las banderas que representan a personas de nuestra comunidad y nosotros somos de México, y algunos estados del país en donde hay personas inscritas a esta plataforma que han podido dar solución a algún problema de empresa. Entonces, el Open Innovation lo que permite es que no nos sesguemos a los resultados o a las ideas o a las propuestas de las empresas con su equipo, digamos, matriz, sino que además, no en vez de, sino además, lo que hace Gestica es poder conectar con expertos y expertas en todo el mundo que puedan resolver esos problemas a través de capacitaciones, de talleres, de consultorías, de proyectos principalmente. Eso es lo que buscamos hacer, el match. ¿Ok? Tenemos otro lado de negocio que es tratar de incentivar a personas de ciencia y tecnología a que puedan llevar sus propias empresas, así como nosotros lo estamos desarrollando. Aquí el objetivo es que, bueno, hemos dado cursos y consultorías y pláticas, online y offline también, pero tratando de hacer que el emprendimiento científico sea el que tenga mucha mayor, digamos, fuerza que los emprendimientos tradicionales. Y ahora con el COVID, pues honestamente es un área de oportunidad muy grande que la tecnología nos está abriendo ya los ojos como algo inmediato. Pero bueno, sin más por el momento, me voy a ir ya hacia la parte de la presentación del día de hoy. La forma en la que estamos preparando, tenemos preparada esta sesión con algunas reglas o características básicas de este webinar, simplemente para que todo fluya mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, les pedimos por favor que sus micrófonos estén apagados todo el tiempo, mientras que estamos dando la presentación, está llevándose a cabo. Si hay alguna duda, pueden levantar la manita del chat y de esa forma yo puedo saber quién tiene dudas.
Y igual, de igual modo, las preguntas se pueden llevar a cabo de esa forma y honestamente funciona mejor esta dinámica. Son 60 minutos que se van rapidísimo de pronto y esperamos poder contar con su atención y además hasta el final con su presencia, porque Javier nos preparó un regalito que vamos a, después del webinar a poder compartir con los asistentes de este webinar. ¿Sale? Entonces, eso es como la parte de la logística. Ahora bien, les presento formalmente al maestro Javier Fajardo. Él es diseñador industrial y maestro en diseño industrial por la UNAM, nominado a la medalla Alfonso Caso. Bueno, él es de nacionalidad colombiano y esto también es importante porque en Festica justo lo que hacemos pues es tratar de invitar a personas de todo el mundo. Otro punto importante del otro logro es que ha pues, generado 3 patentes por diseño de una herramienta manual para corte de flores y frutos en Estados Unidos y Colombia, lo cual pues también tiene mucho que ver con la cuestión de transferencia de conocimiento y tecnología. Y por último, él nos comparte que, bueno, la comprobación del potencial, él tiene o experiencia ha podido desarrollar la comprobación del potencial de reciclaje de poliestireno expandido o unicel. Genera un desarrollo de modelo de negocio circular para este material. Tan contaminante y tan horrible que es, bueno, ya tenemos buenas noticias que puede existir un modelo circular para él. ¿Ok? Perfecto, Javier. Pues bueno, ahora sí, los dejo con Javier. Voy a poner la presentación y tú me vas diciendo con toda confianza cuando lo vaya Claro, justamente cambiando. Gracias y bienvenido. a ti. Muchas gracias, Mariana, por tus palabras y por darme este tiempo para hablar de este tema tan apasionante. Y a todos ustedes también les agradezco mucho por el tiempo que vamos a estar aquí reunidos para hablar del tema específicamente, que es economía circular y energía. ¿Qué relación existe entre estos dos conceptos? Siguiente, por favor. Es importante para hablar de este tema, primero dar unos conceptos básicos respecto a lo que es la energía, la economía circular, la electricidad, luego recursos energéticos, luego hablar un poco de la economía circular y el cambio climático, aspectos para implementar la economía circular. ¿Cómo se inicia la economía circular en una empresa? A lo mejor alguna empresa que está aquí presente y tiene ideas de, bueno, tengo la idea o quiero implementar energía circular, ¿cómo lo hago, no? Aquí les daré algunos tips, algunos conceptos básicos de este tema. De otra parte, modelos de negocio de economía circular, ubicación de fuentes de emisión en las empresas. Más adelante les explicaré este tema de qué es o de qué trata en particular. Igualmente, identificar las fugas de las empresas para continuar con iniciativas gubernamentales y ya por último, pues terminar con algunas conclusiones. Siguiente, por favor. Si en algún momento tienen alguna pregunta, igualmente, pues me avisan para responder en la medida que voy dando el tema. Entonces, primero, ¿para qué se usa la energía? Entonces, la energía permite hacer un cambio. La energía se usa de diferentes formas. Se puede usar, por ejemplo, para impulsar los diferentes medios de transporte, como los barcos, los helicópteros, los aviones, los vehículos, en fin. Obviamente para divertirnos, los juegos de video, para los celulares y para su aplicación en los electrodomésticos, unidades de aire acondicionado, ventiladores, focos, iluminación, bueno, básicamente. Hoy en día la energía está vinculada con muchos procesos de la vida diaria. Siguiente, por favor. Igualmente, la energía nos permite vivir, nos permite realizar nuestras actividades diarias. De igual forma, la energía es básica para cualquier proceso industrial. Siguiente, por favor. Bueno, la economía circular
y la economía lineal. De hecho, la forma en que el mundo consume o la forma en que la humanidad adquiere sus recursos se basa a través de la economía lineal. Esta economía lineal es la forma en que se han venido haciendo las cosas desde hace más de 200 años prácticamente, y se basa en 4 principios básicos. Primero es extraer la materia prima, fabricar un producto a partir de la materia prima, luego se consume, luego se desecha y por último esto termina convertido en residuos, ¿no? Esta economía no estaría mal si no tuviéramos el grave problema ambiental que hoy en día estamos padeciendo en la Tierra, ¿no? Y teniendo en cuenta también que los recursos se están acabando, somos 7.000 millones de personas en la Tierra, entonces no podemos seguir viviendo y comportándonos o sea, de esta situación. Y por otra parte, existe la contraparte, que es la economía circular, que es una economía basada en un círculo. Si lo pueden ver aquí al lado derecho, el concepto básico es que no se generen residuos y por lo tanto no, o sea, no existen residuos y es un concepto de zero waste. Lo que termina como desperdicio después del uso, todo esto se vuelve a usar como materia prima para que comience el proceso productivo. La economía circular es una metodología alterna que permite el crecimiento de las empresas teniendo en cuenta que, como lo explicaba anteriormente, estamos en una situación en la que los recursos se están acabando, están aumentando el costo de los mismos, por ejemplo, el costo de los energéticos está aumentando y ya no podemos darnos el lujo de seguir viviendo de esta misma forma. Antes de pasar a la siguiente slide, considero importante hacer un poco más énfasis en la parte de la economía circular en la gráfica. Es bastante interesante porque se ven las diferentes etapas de la producción. Primero entran las materias primas, como lo comentaba anteriormente, en la economía circular, en la economía lineal, perdón. Luego entra la parte del ecodiseño. En este punto en específico, el diseño cobra gran relevancia porque hay que considerar los diferentes factores que involucran a un producto, desde los materiales, desde el ciclo de vida, desde la energía que se va a usar y cómo este residuo, o más bien cómo este producto se va a llegar a aprovechar una vez termine la vida útil. Entonces, en el diseño, en esta parte es fundamental. Luego viene la parte de la producción, la reelaboración, luego se distribuye, se consume, luego se recoge y aquí en esta parte, o bueno, aquí en este ciclo está involucrado todo el concepto de energía, ¿no? Reciclaje y otra vez comienza todo el proceso productivo. Siguiente, por favor. Que tiene muchísima protección para mañana. El siguiente esquema nos muestra la electricidad desde su generación hasta cómo se consume, ¿no? Se genera de diferentes formas usando energías renovables o no renovables, que posteriormente voy a explicar un poco esta definición. Luego se transmite a través de las torres de alta tensión, se distribuye a nivel, por ejemplo, de las ciudades, se comercializa, o sea, se vende, y por último, se consume, o sea, se consume en colegios, universidades, se consume en las empresas, en los hogares, bueno, de muchas formas se puede consumir la energía. Siguiente, por favor. Bueno, es importante definir los 3 tipos diferentes de energías que existen. Existen las no renovables, las renovables y las limpias. De acuerdo con la ley de la industria eléctrica, en el artículo 3, habla que las energías limpias no necesariamente provienen de alguna fuente renovable, o sea, están catalogadas como energías limpias porque el nivel de emisión es más bajo comparado, por ejemplo, con otras energías como el carbón, los hidrocarburos, el petróleo. Entonces, las renovables, para aclarar un poco esto,
son las que vienen del petróleo, básicamente, del carbón, hidrocarburos, y no se regeneran. Mientras que las renovables, por ejemplo, tenemos el viento, la geotermia, el aprovechamiento del agua, el aprovechamiento, por ejemplo, del bagazo de la caña de azúcar. Estos se catalogan como energías limpias, según la ley de la industria mexicana, y aparte son renovables. De hecho, en este esquema quise ejemplificar y dejar muy claro este tipo de energías. O sea, es probable que se presenten algún tipo de confusiones de, bueno, ¿es una energía limpia y renovable? No, o sea, una energía limpia es porque tiene un nivel de emisión menor a una energía no renovable, por ejemplo, como el carbón, pero no necesariamente una energía limpia tiene que ser renovable. Obviamente que este tipo de energéticos que acabé de nombrar se pueden llegar a transformar en electricidad, entre otras aplicaciones. Siguiente, por favor. En México, en el año anterior, la mayoría de energía se genera a través de fuentes fósiles, como son el gas natural, el carbón, el combustóleo, entre otros, y un 32% más o menos, que es una cantidad pues, reducida, se genera a través de fuentes no fósiles o no convencionales, como el sol, el viento, el biogás, el mar, el aprovechamiento, por ejemplo, del agua o la geotermia. Si bien ahorita lo ideal sería dejar de lado los combustibles fósiles, esto es algo imposible. Hay que hacer una transición organizada, hay que hacer una transición enfocada a dejar el uso de combustibles fósiles a un lado. El gas natural es un combustible que, si bien es de origen fósil, emite 68% menos de CO2, por ejemplo, comparado con el combustóleo, y aparte es 60% más económico. Entonces el gas natural, si bien la mayor parte del gas natural proviene de Estados Unidos, por ejemplo, como fuente, como energético, es una idea bastante considerable, teniendo en cuenta que es una transición entre los fósiles y los no fósiles. Siguiente, por favor. Traje como ejemplo Costa Rica. Costa Rica es un país centroamericano, aparte es un referente mundial en términos ambientales. ¿Por qué? Porque más del 97% de la matriz energética proviene de fuentes no fósiles, mayormente del agua. Solamente un 2% o tal vez un poco menos se genera a través de fuentes no renovables, perdón, no renovables, ajá. Y un dato interesante es que en el 2018 se acumularon 312 días usando energéticos no fósiles. Entonces, si vemos la comparación entre México y Costa Rica, la verdad es bastante impresionante cómo Costa Rica en este aspecto lleva una ventaja considerable. Siguiente, por favor. Recibí una pregunta relacionada con qué vínculo había entre la economía circular y el cambio climático. Son temas que están muy relacionados y los quiero explicar de una forma muy gráfica en este slide. Como lo comentaba anteriormente, para generar electricidad se emplean diferentes combustibles, ¿no? Los renovables como los renovables. Si empleamos combustibles fósiles para generar energía, se generan 3 tipos de compuestos: el óxido de nitrógeno, el metano y el hollín. La unidad de referencia, o sea, se reporta, por llamarlo de alguna forma, o sea, la unidad de medida es el CO2, tonelada de CO2 equivalente. Este es un tema un poco más relacionado con emisiones de gases de efecto invernadero y con el reporte, pero voy a tratarlo brevemente para que entiendan la relación que hay entre la economía circular y el cambio climático. Entonces, lo que es relevante en este punto es una tonelada de óxido de nitrógeno
que se emite a la atmósfera equivale a 265 toneladas de CO2. 28 toneladas de... ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Hola. Sí, todo ¿Me bien. escuchan bien? Ok. Todo bien, tranquilo. Tú ¿Puedes sí. regresarte al anterior, por favor? No, al anterior. Esa. Entonces, bueno, una tonelada de gas metano equivale a 28 de CO2 y una tonelada de hollín emitida equivale a 900. Entonces, es para que entiendan la proporción que hay entre los diferentes tipos de emisiones que se están generando. Siguiente, por favor. Aquí en esto, como lo comentaba anteriormente, las emisiones por generación eléctrica, o sea, lo comentaba anteriormente, para generar energía eléctrica se tienen que quemar combustibles fósiles. Si la energía se genera por fuentes no renovables como el sol, el viento, obviamente que es cero la emisión, ¿no? Y esta parte es importante que la conozcan porque en el año 2019 en México, el equivalente eran 505 toneladas de CO2 por cada kilowatt y en el 2018 fue 527. Si comparamos ambas medidas, podríamos decir que esto se debió gracias a los parques eólicos y solares que entraron. Sin embargo, a partir del freno a las energías renovables y a los parques eólicos, se espera que el factor de emisión o la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se emitan a la atmósfera, perdón, aumenten considerablemente para el año 2020, porque se va a privilegiar el combustible que es un energético más caro que el gas natural, por ejemplo, y aparte, como lo vimos en la presentación anterior, más elevado. De hecho, les quería compartir que en el 2019, generar un megawatt hora con combustóleo costaba $138. Generar ese mismo megawatt hora con energías renovables costaba $67. Entonces, para que tengan una magnitud que, que esto no solamente implica un impacto ambiental, sino también los costos de generación eléctrica van a aumentar considerablemente. Siguiente, por favor. Disculpa, ¿puedes repetir nuevamente la relación de costos? No puedo escuchar. $138 por megawatt hora con el combustóleo versus $67 generado con energías renovables. Excelente, Javier. Muchas gracias. De nada. Perdón, les pido por favor que puedan poner sus comentarios por el chat y al final hacemos las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Javier. Listo. Siguiente, por favor. Como lo comentaba anteriormente, Costa Rica es un ejemplo no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional en términos de generación eléctrica. En el año 2018, Costa Rica emitió 0.0395 kilogramos de CO2 equivalente por kilowatt. Entonces, aquí en el lado derecho justamente puse un comparativo para que puedan identificar o puedan darse cuenta de las proporciones impresionantes que hay, de la diferencia, perdón, que hay entre México, emisiones solamente por generación eléctrica. Otro tipo de generaciones, por ejemplo, de industria, transporte, no están contemplados aquí, solamente traigo a colación el término, el tema ambiental. Siguiente, Mariana, por favor. Bueno, ya una vez dado los conceptos básicos de energía como economía circular, ahora ya es importante entrar en el tema en particular sobre la relación que hay entre la energía y la economía circular. Entonces, hay 6 aspectos importantes para tener en cuenta para implementar la economía circular. Primero, se debe tener un cambio de enfoque y esto está enfocado a redes circulares de colaboración. O sea, esto consiste en que
ya las empresas no se deben ver como, como que están aisladas, ¿no? Ahora las empresas se deben ver como empresas que están rodeadas de otras, que pueden hacer sinergias, que pueden colaborar, que pueden compartir información, por ejemplo, que pueden hacer diferentes tipos de transacción entre mis residuos, por ejemplo, y lo que a ti te puede servir, por ejemplo, para operar. Siguiente es la innovación y el desarrollo de productos, ¿no? Esto consiste evidentemente, en cambiar de paradigmas y en desarrollar productos, como lo comentaba anteriormente. No se puede continuar pensando de la misma forma, actuando de la misma forma, entendiendo que los recursos son finitos, que el agua se está acabando, los alimentos se están acabando. Bueno, básicamente es este punto, ¿no? Luego, el otro punto es el flujo de recursos heterogéneos, ¿no? Innovador y disruptivo. ¿Esto qué quiere decir? Enfocándonos a la parte energética, entendiendo que la energía puede venir de diferentes fuentes. La empresa o nosotros tenemos que ser lo suficientemente eh, con la posibilidad de cambiar para podernos ir adaptando a los diferentes cambios o a los diferentes cambios de la economía, de los clientes para seguir operando, ¿no? El otro punto es la gestión del ciclo de vida de activos y clientes. O sea, como lo comentaba anteriormente, la idea de la economía circular es que no hayan residuos, ¿no? En este punto se trata justamente de ir entendiendo cómo los productos van, cuál es el ciclo de vida del producto, cómo van a interactuar las personas con los productos y a su vez con la misma empresa. El otro punto son las cadenas de retorno. ¿Cómo como empresa, si yo genero determinado producto, cómo voy a recuperar esos productos que estoy generando? O, por ejemplo, ¿cómo los voy a recomprar? ¿Cómo voy a recuperar la inversión? ¿O cómo voy a recuperar algo de lo que he podido invertir? Y por último, un tema muy importante son las políticas públicas. Lo anterior sí es importante, pero el rol del gobierno es fundamental para que se cambie todo este paradigma y la economía circular y la energía circular, perdón, se puedan llegar a implementar. Siguiente, por favor. Bueno, el otro punto muy importante es cómo inicia la economía circular en una empresa, ¿no? Estos 5 modelos fueron desarrollados por una consultora muy importante que se llama Accenture, después de haber evaluado 120 empresas entre grandes, MIPYMES, de diferentes rubros, en la que se llegó a comprobar que las empresas que están apostando a la economía circular pueden implementar alguno de estos modelos o varios, dependiendo del rubro que cada empresa tenga, ¿no? Por tratarse de un webinar enfocado a la energía, únicamente voy a explicar los dos primeros que hacen relación justamente con el tema de la energía, que son los suministros circulares y de otra forma la recuperación de los recursos. Bueno, igualmente la prolongación de la vida útil del producto, el uso compartido de plataformas y el producto como servicio. Siguiente, Mariana, por favor. Luego, bueno, como lo comentaba en el slide anterior, el modelo de negocio circular enfocado a la energía es el que se conoce como suministro circular. Está basado justamente en que como empresa nos podamos abastecer de recursos ya sean renovables, reciclables o biodegradables. ¿Para qué? Para que puedan sustituir recursos lineales, por ejemplo, como la energía, que era el slide que les estaba mostrando al principio de la presentación, que era lineal desde la generación hasta el consumo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque son cada vez más escasos este tipo de recursos. Esto
este tipo de modelo es ideal para empresas donde se emplean materias primas escasas, por ejemplo, y aparte que tengan una gran huella ambiental. ¿Para qué? Para que se puedan eliminar residuos y se puedan eliminar eficiencias. Y un ejemplo a destacar de las empresas que implementan el tipo de economía circular son las que generan bioetanol a partir de la caña de azúcar como energético sustituto. En Colombia, desde el año 98, se ha implementado, más bien se ha aditivado la gasolina con 10% de etanol proveniente de la caña de azúcar. ¿Para qué? Para bajar el precio de la gasolina. 2, para aumentar el octanaje de la gasolina. Y 3, para reducir emisiones contaminantes. Siguiente, por favor. Luego, el otro modelo de economía circular se conoce como recuperación de los residuos. Se basa, como su nombre lo indica, justamente en recuperar los residuos que se puedan revalorizar, que se puedan dar algún tipo de valor. ¿Para qué? Para que se pueda sustituir tecnologías obsoletas de revalorización. Más bien es cambiar el paradigma de lo que se tenía antiguamente. Uno de los aspectos fundamentales justamente de la energía y de la economía circular es cambiar paradigmas e involucrar la tecnología en todos los aspectos. ¿Perdón? Ok. Luego... Tú sigue, Javier, no te preocupes. Ok. Es ideal este tipo de modelos en empresas donde se generen gran cantidad de residuos, se pueda recuperar y, como lo comentaba anteriormente, reprocesar residuos de alguna forma rentable. ¿Para qué? Para que se puedan eliminar pérdidas de... ¿Pueden, por favor, bajar, quitar su micrófono? Gracias. Escuchamos un perrito por ahí. Gracias. Ok. ¿Para qué? Para que se pueda maximizar, se pueda dar un valor económico de los flujos de retorno a los productos. O sea, Perdón, Javier. Tu micrófono se silenció. ya. Hola, hola. Listo. Disculpa, otra vez. ¿Hasta qué parte escucharon? ¿Puedes iniciar ese slide, por favor? El modelo de negocio circular está enfocado justamente en la recuperación de los recursos. Está basado, como lo dije anteriormente, en revalorizar para sustituir tecnologías obsoletas de revalorizaciones. ¿Qué tecnologías voy a usar para obtener un ingreso de por decirlo de alguna forma, los residuos que estoy generando? Este tipo de modelos es ideal para empresas donde se generen grandes volúmenes de residuos y se pueda llegar a recuperar y reprocesar residuos de una manera rentable, para que se puedan llegar a eliminar pérdidas de material y se pueda llegar a maximizar la cantidad de dinero que yo puedo recuperar por los productos que llegué en algún momento a producir. Un ejemplo a destacar de este tipo de modelos de negocio de economía circular es justamente las empresas que utilizan, por ejemplo, las grandes cadenas de restaurantes, ¿no? Generan tienen una gran cantidad de desperdicios de comida, aprovechan estos residuos a partir de la digestión anaerobia, lo procesan para convertirlo en biogás y a su vez este biogás lo pueden usar como un sustituto energético. Siguiente, por favor. Ya enfocados en la parte industrial, las fuentes de emisión se generan, como lo comentaba, a través del consumo de energía eléctrica. La energía eléctrica también puede, la energía puede ser eléctrica y también puede ser la energía térmica. Entonces,
Si yo estoy teniendo algún tipo de fuga, sea eléctrica o térmica, es dinero que yo como empresa estoy perdiendo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es importante que analicemos cuál es nuestra actividad principal. En algunas empresas probablemente la mayoría tengamos combustión fija o tengamos combustión móvil producto de los vehículos que usamos, y en algunas tengamos también una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Todo esto es un proceso lineal y es muy importante tener en cuenta qué otro tipo de fuentes de pérdida estoy teniendo. Uno de los puntos que si bien están presentes en muchas empresas, no se les da la importancia o no se entiende qué relación hay entre estas y por ejemplo, las fuentes de emisión son justamente las unidades de aire acondicionado, por ejemplo, los extintores de CO2 y los equipos de emergencia. Todos estos equipos consumen energéticos y a su vez generan fuentes de emisión. Entonces son puntos que deben tener muy en cuenta a la hora de ustedes poder ubicar sus fuentes de emisión. Obviamente, como lo comentaba, también hay consumo energético y también hay consumo de tipo eléctrico. Siguiente, por favor. ¿Cómo se deben identificar las fugas en las empresas? Básicamente se identifican a través de dar un recorrido por las instalaciones para identificar fugas. Se debe estar muy atento, no dar nada por evidente y se debe estar con una mirada muy aguda para poder identificar absolutamente todas las fugas y no dar por evidente nada. Aquí lo importante es identificar dónde estamos perdiendo energía eléctrica y dónde estamos perdiendo energía térmica, que al fin y al cabo son costos, sobrecostos y son dinero que no estamos aprovechando en su totalidad. Siguiente, por favor. Como lo comentaba anteriormente, cualquier desperdicio tiene implicaciones, ¿no? En la mayoría de casos, a nivel industrial, un electrodoméstico que consume una gran cantidad de energía son los chillers y las unidades de aire acondicionado. Muchas fugas se presentan por un inadecuado aislamiento de fluidos calientes. En este punto, un termómetro infrarrojo es muy recomendable que se pueda llegar a usar para detectar las fugas que no sean visibles a simple vista. Siguiente pregunta. Siguiente slide, por favor. Como lo comentaba anteriormente, el uso de nuevas tecnologías es muy importante para la energía en la economía circular. ¿Por qué? Actualmente existen plataformas tecnológicas que permiten tener un control en tiempo real del consumo energético, de la temperatura, de los horarios que se prenden los equipos. Esta información se envía inalámbricamente a la nube, se dispone de esta información y la persona debe analizar los datos. O sea, y es muy importante destacar que la economía circular no pretende quitar puestos de trabajo a las empresas. Al contrario, pretende abrir otros puestos de trabajo mucho más especializados, gente que tenga el conocimiento y que esté muy vinculado con la parte tecnológica. Siguiente, Mariana. Como lo comentaba anteriormente, todas las ideas, todos los emprendimientos son supremamente valiosos. Sin embargo, sin el apoyo gubernamental, carecen de un fundamento, carecen de un sustento. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través de las políticas que promulgue, a través justamente de la compra de insumos para su funcionamiento, papelería, energéticos, también justamente debe privilegiar la economía circular. En la averiguación que estuve haciendo de cuántas iniciativas gubernamentales había en el país, solamente encontré 2. Una en la Ciudad de México
y otra a nivel de la República, presentada por Semarnat. Sin embargo, ninguna de estas está enfocado desafortunadamente a la parte energética. Las dos iniciativas hacen alusión a la gestión de residuos. En Ciudad de México, el problema de los residuos evidentemente es un problema serio, porque se generan 12.000 toneladas al día, es una cantidad considerable, y justamente las iniciativas consisten en cómo se deben gestionar, y la política de Semarnat también justamente habla de la gestión de residuos. Es una visión de cero residuos, pero como lo comentaba anteriormente, no existen políticas o más bien encaminadas justamente a la economía circular y a la energía circular. Siguiente, por favor. Ya para terminar, algunas conclusiones después de haberles presentado este contenido. Evidentemente, las empresas tienen diferentes retos. Son oportunidades de crecimiento que la economía circular dará. Es algo que se llama la ventaja circular. Consiste justamente en un estimado que se hizo justamente por Accenture. Se llegó a comprobar que si las empresas valoraran la economía circular, o la ventaja circular más bien, se podría llegar a tener un ahorro o ganancias alrededor de $1 billón, lo cual es evidente que la economía circular, la energía circular, es una nueva metodología que tiene repercusiones importantes. Otro aspecto aquí es, para aprovechar la ventaja circular, los directivos de las empresas deben considerar, uno, la oportunidad de negocio, es que identifiquen si el core business de la empresa, o si es el momento como tal en el que ellos puedan llegar a hacer este tipo de inversiones, porque el otro punto es el valor de las inversiones. ¿Qué tanto dinero cuesta invertir en algún tipo de energía circular? Si en ese momento tienen el flujo de caja suficiente para poder invertir. El otro es las capacidades. En ese momento la empresa tiene la capacidad, tiene la tecnología, tiene los recursos, tiene la materia prima. Y por último, es justamente el cambio de paradigmas, es cambiar la concepción, cambiar la forma de pensar, es cambiar de ver y realmente analizar si es susceptible justamente de la implementación en ese momento o no. Y como lo comentaba anteriormente, las prioridades de la economía circular se mantendrán. ¿Y cuáles son esas prioridades? Pues son la gestión de residuos, la reducción de los costos, mantener los clientes, llegar a tener más clientes. Un punto muy importante que ha hecho un antes y un después es justamente el cumplimiento normativo. Ahora, aparte del cumplimiento normativo, el gobierno está siendo más exigente, más estricto con controles ambientales. Otro punto a destacar en esta situación es que las personas están demandando productos, con un menor impacto ambiental. Definitivamente la economía circular va a dar una ventaja circular para nosotros como empresas, poderle ofrecer a nuestros clientes no solamente productos, sino también servicios que puedan llegar a satisfacer las necesidades de las personas. Siguiente, por favor. Muy bien. Sí. ¿Eso es todo, Javier? Sí, sí, es todo. Ajá, exactamente. Bueno, por el momento, porque tenemos algunas preguntas. Sí, tenemos preguntas, sí, claro. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que a mí me encanta esto de estar organizando los webinars porque aprendo un montón. Entonces, hay una pregunta que desde hace ratito estaba en el chat.
de Moni de Anda. Ella dice, dentro de los principios básicos que componen la economía circular, ¿cuál de ellos consideras de mayor relevancia intervenir o invertir en él para frenar el impacto ambiental a nivel de consumidor? El ecodiseño. Porque el ecodiseño es el proceso de diseño en el cual tú contemplas absolutamente todas las variables antes siquiera que el producto esté hecho. O sea, desde los materiales, cómo lo vas a producir, cómo lo vas a disponer, cuánto tiempo va a durar, cómo lo vas a reciclar, a reducir, bueno. Entonces yo creo que si yo tuviera la oportunidad de decidir, yo escogería el ecodiseño como un factor diferenciador para generar productos con un valor agregado. Ok, perfecto. Otra pregunta. Voy a leerlas del chat. Claro. El concepto de cero residuos implica también los residuos productos de la combustión, pensando en los procesos de calor de la industria. Sí, si queremos hablar de una economía circular, también debemos tener en cuenta el concepto de energía. Y si nosotros tenemos algún tipo de fuga, pues ya no estaríamos hablando como tal de una economía circular en el estricto sentido de la palabra. Ok, perfecto. Ok, Javier, ¿me puedes ayudar a leer las siguientes preguntas, por favor, en el chat? Voy. ¿Hay diferencia entre economía verde y economía circular? Hasta donde yo tengo conocimiento de la economía verde es solamente intervenir conceptos meramente estéticos, pero no ir más allá en el fondo de los productos. O sea, contempla principios como el color característico, algún material en particular, pero no va tan profundamente como la economía circular, porque esto ya estamos hablando de materiales, de energía, de procesos productivos, dispositivos. Buen dato y esa era la última pregunta que había. Perfecto. ¿Ustedes están viendo la pantalla, digamos, el PDF o el Zoom? ¿Estamos viéndonos entre todos? Javier. Dime, yo estoy viendo ahorita tu pantalla. Perfecto. Ok, los tips, ¿verdad? Sí. Bueno. En la economía circular, ¿qué implica el biociclo económico y el ciclo térmico? Pues son componentes ambos de la economía circular y están relacionados justamente con el aprovechamiento de los mismos. El ciclo térmico es justamente la recuperación de calor. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues hay algunos minutitos todavía para un par de preguntas. Creo que es muy importante. Perdón, ¿alguien habló? Ok, es muy importante que hagamos como un tipo resumen. Les voy a hacer un resumen de los pequeños puntos o de los puntos importantes que se trataron en este webinar. Lo más importante es recordar la diferencia entre economía lineal y economía circular. Aquí lo que estamos nosotros intentando impulsar dentro de las startups, dentro de las empresas, emprendedores, colaboradores dentro de empresas o personas, digamos, que queremos entender este tema y aplicar algo inclusive en nuestras casas, pues, ¿cómo podemos hacer prácticas y cuestiones, herramientas sencillas? Para eso son estos webinars, para que nosotros podamos identificar de forma sencilla y después, claro, el objetivo es que piensen cómo Javier puede apoyarlos dentro de sus empresas o en su día a día. La verdad es que para nosotros es todo un honor poder contar con personas como él, profesionistas como él, que pueden acompañarnos y en 1 hora, 60 minutos, poder responder preguntas. Entonces, las energías limpias no siempre son renovables. Eso es algo interesante, ¿no? Honestamente, sí me dejó pensando y sí son ese tipo de diferencias que tenemos que hacer entre ellos.
Él menciona también que la transición organizada, debe de haber una transición organizada para dejar los combustibles fósiles. De pronto creo que sí es un poco un tabú, no de pronto, es un tabú que podemos nosotros empezar a conocer. Creo que sí es importante el opinar, el movilizarse, el identificar, el informarse, pero es importante lo que él menciona sobre transición organizada. Carlos, Eh, Carlos Carlos Alberto tiene Alberto una tiene pregunta. una pregunta, pero no le escribió. Si quieres, te doy, puedes abrir tu micrófono, Carlos, y si no me escribes Sí, gracias. en el chat. Ujú. Es precisamente sobre eso. La transición ya se venía a venir desde el 2000. Se sabía que el petróleo pues ya estaba siendo pues cada vez más obsoleto. Entonces no sé qué tanto más nos vamos a tardar en hacer esa transición. Y de hecho, en esa parte de hacer la comparación entre energía limpia y energía renovable, pues tenemos una política pública que ha cambiado bastante y no sé si para bien. O sea, en la nueva ley de la industria eléctrica, por lo menos en el reglamento, no aparece la palabra renovable. O sea, únicamente aparece la palabra energía limpia. Eso Ujú. es un cambio de juego totalmente, porque entonces estás hablando de procesos que se realizan con gas natural, que sí tienen emisión de gases de efecto invernadero, y que además al nosotros no poder producir, digo, no sé cuánto le compramos a Estados Unidos, estaría hablando de números que a lo mejor ni se acercan, pero por lo menos más Como el de la mitad 90%. de nuestro gas. Ujú. Entonces, eso también nos lleva a tener una dependencia energética. Correcto. Pues, Sobre esto, la ujú. economía circular entonces tiene que ir ligada a las energías renovables como tal, Sí. o cómo se puede resolver a partir de la implementación de energía limpia. Supongo que ese sería el proceso de transición hasta llegar a unos procesos libres de residuos. Sí, pues mira, evidentemente para hablar de una economía circular tendríamos que estar hablando de una generación de energía con cero emisiones, ¿no? A partir de fuentes renovables. Uno. El otro punto aquí, como lo comentaba, son las políticas gubernamentales. Si yo como empresa quiero generar mi energía a partir de fuentes renovables, no existe como tal una normatividad que diga, ok, aquí está tu energía renovable, existen diferentes ofertantes en el mercado, y es justamente eso. Y el otro punto que mencionabas es, de hecho, es un aspecto netamente político, porque toda la base sobre la cual se sustentaba el cambio de los combustibles fósiles, o sea, combustibles fósiles, petróleo, combustóleo, gas natural en la mitad y por otro lado energías renovables, toda la base que era la reforma energética se ha ido desmantelando. Entonces, evidentemente ya no tiene ese sustento técnico en el cual se puede generar energías renovables. Y por otra parte, el generar energías, por ejemplo, por métodos convencionales, no, convencionales va a igualmente aumentar el consumo de la electricidad. No sé si con esto respondí tu pregunta. Carlos, Sí, sí, ¿sí? sí, nada más un detalle. Sí. ¿Cuánto más se necesita para llegar a ser referente? ¿Es parte de la política pública o quién va a ser la directriz Pues de saber cuánto tiempo? es una política pública. De hecho, México era pionero en generación de energías renovables. Ya ha perdido muchos lugares en países pioneros y, ¿cómo será la palabra? Y interesantes para invertir. ¿Cuánto se requiere de tiempo? No te podré dar una respuesta exacta. Desafortunadamente no creo que se pueda llegar tan rápido como se requiere. Gracias. De nada. Gracias, Carlos. Hay otra. Gracias, Javier. Sí, hay- lo pregunto. Bueno, Bonnie de Anda dice,
En la economía circular, ¿cómo podemos generar a nivel empresarial una generación de empleos, sobre todo en la situación económica como las que atraviesa el país? ¿Cómo podemos generar a nivel empresarial una generación de empleos relacionados con Mm, la economía circular? por ejemplo, impulsar las energías renovables, porque se requieren diferentes tipos de perfiles, ¿no? Desde el técnico hasta los ingenieros. Entonces, si uno quiere generar empleos a partir de esta situación en la que estamos viviendo, yo creo que una alternativa muy factible, muy viable, es justamente invertir en energías renovables para que se demande mayor cantidad de hora capacitada como técnica para que se puedan llegar a, pues, ampliar, ¿no? Es, como lo dije anteriormente, es cambiar el paradigma, es decir, bueno, no podemos vivir todavía pensando en el petróleo, tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que ir justamente hacia las energías renovables. Ok. Y probablemente aquí, Javier, tú consideras que esto es mío, esto es algo mío. Claro. Si hay, como Moni lo dice, bueno, eso relacionado está interesante porque relacionado con una cuestión de gestión del personal, por un lado vas a hacer una inversión, probablemente no, pues en salarios, sin embargo, por el otro lado la balanza se baja No, porque no ya tu estoy energía pues va a ser un poco más... Si querés, para ver si nos vemos mañana. Si no, La energía pues va a tener que estar generando, pues puede tener en otro lado un ahorro y lo que te ahorras es lo que puedes estar invirtiendo en recurso humano. Sí, sí, definitivamente hay que tener en cuenta esa parte que tú estás comentando. Y por otra parte, no hay que olvidar que México firmó el Tratado de París de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aparte lo suscribió. Entonces también hay que ver toda la perspectiva de la situación. Ok. O sea, Perdón, perdón. Carolina Hernández dice, es importante analizar los esfuerzos de países como Corea del Sur, que presentó su borrador del tercer plan básico de energía. sí, de hecho, Corea del Sur es uno de los países que ahorita está muy fuertes en el tema y está dejando de lado sus centrales de generación antiguas, ¿no? Igual también podría mencionar Alemania. Alemania ya está destruyendo sus centrales de energía nuclear para tener otro tipo de generación de energía, ¿no? Bueno, Corea del Sur creo que es un ejemplo esto es de muchos, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, que creo que estaba ahí su micrófono abierto y lo apagué tantito. Honestamente no sé cómo leer esta pregunta, no sé si me puedes ayudar, Javier. No sé qué es WT. Yo tampoco sé. Entonces, probablemente Pablo pueda abrir su micrófono o si alguien, waste to energy. así es. Waste to energy. Algunas personas lo catalogan como no economía circular. Sin embargo, desde mi punto de vista, sí se puede catalogar como energía circular porque estás tomando un residuo físico y lo estás transformando en energía. Aquí es todo un debate porque algunos dicen que no porque se están generando otro tipo de residuos. O sea, mi punto de vista es que sí se puede considerar como tal. ¿Puedo decir algo? Claro, Ahí el otro día pregunté, porque estamos haciendo un proyecto. Tengo una planta donde hacemos energía con la basura, pero estamos haciendo un proyecto para hacer energía a través del desecho del nopal, y me dijeron que no es considerado waste to energy y que no se puede considerar, perdón, economía circular, porque tendría que esos nopales volver a la tierra, y eso es considerado economía circular. Y pues lo que yo digo es que si esos nopales no los utilizamos absolutamente para nada, eso va a crear gas metano y va a ser peor que lo metamos a hacer energía en una caldera o en un biodigestor, ¿no? sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho ese fue uno de los ejemplos que di de los tipos de modelo de economía circular. Es justamente aprovechar, en este caso, el nopal para generar biogás. Igualmente, Eisentur, podrías
leerlo, tiene un muy buen informe en la que habla de los diferentes tipos de modelo de negocio de economía circular. Como lo comenté, me enfoqué únicamente en la parte relacionada con energía, pero en tu caso podrías hablar de aprovechamiento de residuos aparte de la energía. Esa es una buena idea y coincido. Bueno, al final dice Moni de ANDA, ¿consideras una base a seguir en economía circular la creada por la Unión Europea llamada cerrar el círculo? Definitivamente, la Unión Europea es uno de los grupos de países que ahorita está muy fuerte encaminada con la energía, perdón, con la economía circular, con energías renovables, con políticas ambientales. Definitivamente la Unión Europea y algunos países de Asia también. Perfecto. Sí, de hecho ya inclusive, bueno, estar lo más alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, pues eso inclusive ya los gobiernos les está dando algunos puntitos extra ante el mundo para que pues después del COVID se pueda apoyar más a aquellos países que tienen estrategias que tienen que ver con estos ODS a los que no. Entonces, bueno, voy a decir la última pregunta de Eduardo Monterrosa. ¿En educación primaria debe iniciarse esta educación en este tipo de práctica? ¿Lo hace México? No, yo casi, bueno, en mi opinión, en mi conocimiento más bien, economía circular, que yo sepa hoy, los libros de texto no lo tienen. Si alguien tiene el dato, también pueden decir. Si lo tienes también, Javier. Yo no tengo información del tema. O sea, no, hasta donde yo sé, no se educa a los niños en este tema. Podría decir que porque es un tema relativamente nuevo, podría decir que es por eso, pero sin embargo yo creo que sí es necesario justamente ahora por los problemas ambientales en los que estamos, que desde pequeños los niños vayan entrenando, vayan aprendiendo este tipo de temas. Probablemente podríamos decir que no se dicen los tecnicismos como ahora, sin embargo, puede regresar como el ciclo de vida, ¿no? O sea, sí creo que son conceptos que conocemos desde chicos, sin embargo, así como economía circular, tendría honestamente que investigar si se está dando de manera formal en la educación primaria. Bueno, pues les agradezco muchísimo el haberse conectado hasta este momento, casi fueron los 60 minutos. Les recuerdo el regalito antes de que se vayan, el regalito que nos tiene Javier, que es una infografía de manera muy sencilla sobre este webinar con 10 puntos que me gustaría mucho que recibieran en sus correos. Esto les va a llegar aproximadamente en 30 minutos, van a recibir un correo con la invitación al siguiente webinar que tendremos el próximo 4 de junio. En Gestica lo que queremos hacer honestamente es esto, presentar a gente que tiene mucho que decir, que tiene mucho que explicar, que compartir, con el objetivo de que todos aprendamos y que poco a poco podamos generar esta información desde lo más básico hasta ya la toma de decisiones y que podamos justamente hacer prácticas de economía circular. Yo te agradezco mucho, Javier, el que hayas estado conectado, el que hayamos estado trabajando en conjunto y esperamos que no sea el único webinar que se repita. Sí, bueno, pues ustedes estarán recibiendo la invitación para el webinar del 4 de junio relacionado con economía verde. Con estos webinars lo que queremos hacer poco a poco también es, estamos ya abriendo la inscripción a un próximo curso de economía circular relacionado con Latinoamérica. Creo que sí es importante que adaptemos y adoptemos estas prácticas en un contexto real. Si bien Corea del Sur, Alemania, pues bastantes bien preparados están, ¿por qué no lo hacemos también en contexto latinoamericano? Me da mucho gusto haber escuchado que gente de otros países, además de México, se conectó. Es para mí todo un placer. Y además en estos correos que van a recibir post-webinar, recibirán la liga de este webinar para que puedan además recibir y estar repasando cosas que les interesen. ¿Ok? En la infografía tienen los datos de Javier, así como mis datos.
A cualquiera de los dos nos pueden conectar y, bueno, escribir para cualquier otro también tema relacionado con esto, para sus empresas, para sus emprendimientos. El objetivo de Gestica es que podamos justamente nosotros acercar esta información de manera súper sencilla, nada técnica, aunque sabemos que tiene todo un valor de conocimiento. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos en el próximo webinar. Un último comentario. Claro. Pues agradecerles a todos por su participación y a ti por la invitación. Les mandé en el chat el dato de un documento súper interesante, por si tienen oportunidad y quieren leer más del tema. Es de Accenture Strategy, se llama La Ventaja Circular. Ahí, justamente para la pregunta que hacía Pablo, creo que le puede servir mucho leer justamente ese documento para que tenga más argumentos para que lo pueda sustentar. Muy bien, también eso si quieres, lo podemos agregar a los correos que les estarán llegando, Vale. para que lo puedan, o te pueden mandar un correo directamente para hacerte justamente todas las preguntas. Sí, también ahí está mi correo disponible por si tienes más dudas, con gusto. Súper, súper. Pues muchas gracias a todos, que descansen, buenas noches. Hasta luego, bye. Excelente, felicidades. Gracias.